Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar del contexto, de cómo es de importante hacer todo lo posible por tenerlo claro, pero sobre todo de lo difícil que es establecerlo en este momento en que esa inteligencia artificial, que es el algoritmo, es cada vez más rápida y feliz destruyendo los parámetros que nos sirven para decir qué es real y qué no. Porque buscando tema para la píldora de hoy, me crucé con tres joyitas del ciberespacio que, interactuando entre ellas, desataron en mí una cadena de pensamientos y preocupaciones que me parece chévere compartirles. Vamos a arrancar con un video viral que sé que no es propiamente del agrado de esta comunidad, que de pronto les da un poquito de urticaria, pero no temáis, es solo un detonante, ya van a entender por qué estoy utilizando esto. ¿Qué haría si Darren se vuelve gay y empieza a llenar la casa de manes y hace... No, nunca. Eso sí no, papi. Eso sí ya... Ey, huevón, pueden decirme lo que quiera, bro, pero... eso sí no va conmigo. Ah, Westcol es un homofóbico cero, perro. O sea, que hagan sus mierdas y que el hijo de puta sea cacorro, porque no me traiga un otro man acá ni por el putas, pues. Enciendo a gonorrea balín. Si le gusta tanto que le den por el culo, le hago otros 17 huecos para que le den por el... Uy, papi, lo fulmino a balazos, weón. Que no venga por aquí a joderme la puta vida. Que hagan sus maricas, pero lejos de mí, weón. Porque yo tengo que aguantarme esa mierda. Nunca en la vida, pa. Como era obvio, las redes sociales estallaron y yo, que no tenía ni idea quién era Westcol y que hasta la fecha sigo sin saberlo mucho, pues me terminé enterando de que él existe, de que dijo semejantes frases en una transmisión de Twitch, y por obra y gracia de comentar o retuitear un trino al respecto, pues el algoritmo terminó recomendándome más información sobre el personaje y me enteré de que Doritos le canceló un contrato por haber hecho esas declaraciones, cosa que al parecer es el único método efectivo para frenar este tipo de arrebatos. Y me enteré también que él salió a dar alguna explicación. Una aclaración que, dicho sea de paso, aporta un nuevo no aclare que oscurece, tan propio de estas ya cotidianas tragicomedias en las que la embarro, me vuelvo viral, la desembarro sin desembarrarla y todos esperamos a que la espuma baje o sea aplastada por otra espuma. O aprovechamos para que en la píldora hagamos algún tipo de análisis. Huevón, mira ese titular. No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre, lo fulmino a balazos. Yo jamás había visto. No, y dice no soy homofóbico. Entonces, donde fuera homofóbico, ¿qué? Menos mal no soy. Ay, no, parce, que este titular, huevón. Me da esta risa de lo malo que es. Rarísimo, porque eso fue lo que él dijo. Lo acabamos de ver, eso fue lo que dijo. Vean. Uy, salgo yo, es que me pueden meter un tiro en la calle, bro. Real me pueden meter un tiro. Marica, yo no entiendo, huevón, cómo hay gente que sigue viendo estos periódicos y estas cosas, parce. Si no entiende cómo hay gente que ve los periódicos, pues es que hay gente que lo ve a él. Hay público para todo. El algoritmo es muy generoso. Marica, vean, lo que pasa es la vuelta, eso es la siguiente, esto es una difamación puta, bro. Y a mí me da mucha pereza demandar y meterme en huevonadas, pa. Pero es una difamación por muchas cosas. Primero, hay un problema muy grande y es el que yo lo dije. O sea, en realidad esta frase de yo no soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a balazos, lo que pasa es que está muy fuera de contexto. Primero, Este es el momento del video que realmente me puso a pensar en esta píldora, porque él dice que lo sacaron de contexto, pero ¿en qué contexto podría tener sentido lo que dijo? porque a mí me preguntaron que qué pasaría si Darren trae otro hombre, ¿me entiende? Y al ser Darren como que es grande, guardaespaldas, ¿me entiende? Y obviamente, papi, o sea, el contexto en Twitch era diferente porque estábamos relacionando a un amigo mío y etcétera, que la gente entiende el contexto. Y obviamente, a ver, el problema aquí es lo siguiente, ¿qué pasaría donde... bueno, fue en Trovo, eso fue en Trovo, ni siquiera fue en Twitch. ¿Qué pasaría donde saquen todos los clips en Twitch donde yo digo que le voy a partir los dientes a mi abuela? Donde siempre mantengo diciendo, maricas... No, que... Pues yo no sé qué pasaría si sacan todos los clips donde él dice que le va a partir los dientes a la abuela, pero no creo que haya explicado muy bien el tema del contexto. Sin embargo, dije, bueno, es posible que haya algún contexto en el que estas palabras no sean tan dañinas como estamos sintiendo que lo son. Uno, puede ser un contexto en el que era solo un chiste dentro de una transmisión de Twitch en la que él compartía con su audiencia ese tono, un tono que nadie se toma mal. Pero, ¿qué significa decir que está compartiendo algo solo con su audiencia cuando la audiencia está en internet?
claramente no es un agente que está en la sala de su casa. Y aquí viene la segunda posibilidad. Se me ocurre que esto es solo un chiste en un contexto de redes sociales en el que hay una gran efervescencia en torno a la lucha que los colectivos LGBTI están llevando por reivindicar sus derechos, por luchar contra la violencia simbólica y concreta de la cual son víctimas, cosa que hace que el video se vuelva viral y despierte una justa onda de reclamos. A mí se me ocurre que ese es más el contexto, pero sigamos elucubrando. Podemos hablar de un contexto en el que sí se puede pasar de solo un chiste, que podría pasar a violencia concreta, que él reciba un tiro en la calle, cosa que él mismo dice que podría suceder por culpa del titular del Tiempo. Todos esos contextos son posibles. Entonces, ¿quién elige en qué contexto nos montamos para decir ese tipo de cosas? Porque es que aparte existe un quinto contexto que es el contexto de las redes sociales en el que existe una competencia feroz por obtener clics, una competencia en la que está metida este personaje Westcol, en la que está metido el periódico El Tiempo con su titular y en el que está metido, dicho sea de paso, este humilde canal. ¿Quién elige cuál es el verdadero contexto en el que se pone a circular una afirmación? ¿Cómo hacemos para saber si nos lo dibujaron completo? Si nos lo están acomodando para salvar el pellejo o si en realidad vale la pena darle sentido a ese contexto que está ofreciendo el personaje. Bueno, pues yo diría, o me la paso diciendo aquí en el canal, que la manera de establecer el contexto es investigar, enfocarse, concentrarse en entender la información con la que uno se está relacionando, ¿cierto? Así que me puse muy enfocada, enfocadísima lo juro, a intentar establecer cuál era el contexto real que daba luz a este video viral, pero me topé en medio de mi super concentración con un trino que me desconcentró un poquito. Aterradora amenaza de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez a Rappi. Básicamente los extorsiona en vivo y en directo. Si no se sientan con ella en la mesa y acatan sus condiciones, entonces ella se va con todo contra ellos. Obviamente cuando yo leí las palabras aterradora, ministra y extorsiona, pues obviamente me aterré y dije, a esto hay que darle retweet, porque es tremenda denuncia, ¿no? Pero cuando leí Rappi, mi dedo frenó en seco y dije, bueno, de pronto vale la pena ver el video en cuestión antes de dar retweet, ¿no? Yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país. Lo que necesitamos es que hayan diálogos responsables, y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles, pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de 1.000 millones de dólares, me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras. Y como son independientes, pues yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un PILA y quien lo contrata tiene que dar la cuenta del PILA. Pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país, y si esto se está cumpliendo, créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales. A mí no me parece que sea una extorsión aterradora, decirle a una empresa que está promoviendo marchas en contra de una reforma laboral que el camino que propone el ministerio para discutir la reforma es sentarse en una mesa a discutir la reforma, aclarándoles qué es lo que más conviene, dado que el ministerio y Colombia entera, digamos, tiene claro que Rappi es bastante irregular a la hora de cumplir con términos de contratación. ¿Por qué podría ser tomada como una extorsión esta declaración de la ministra? De pronto por el contexto. En el contexto de la presentación de una reforma laboral que propone, entre otras cosas, reivindicar los recargos dominicales y festivos, establecer que la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 6 de la noche y que la nocturna sea de 6 de la noche a 6 de la mañana, que se prioricen los contratos a término indefinido sobre los contratos de prestación de servicios y que se disminuya la tercerización laboral para favorecer la estabilidad laboral, entre otras muchas cosas. Estas propuestas inquietan a varias organizaciones y sectores económicos, pero particularmente a una organización pionera, revolucionaria, que genera trabajo digital llamada Rappi. ¿Por qué esto preocupa particularmente a Rappi? Pues porque Rappi no contrata a nadie realmente. Afirman que quienes usan la aplicación son trabajadores independientes, pero como lo afirma la ministra, no hay un soporte legal que sustente esta afirmación. Si se aprueba la reforma laboral, el esquema bajo el cual funciona Rappi, pues básicamente colapsaría. Y es aquí donde se abre un nuevo contexto, un contexto digital que es defendido por su CEO, Simón Barrero, como la apuesta revolucionaria, como el futuro, como lo que hay que abrazar definitivamente. Cosa que me recuerda
Si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a La Píldora, que eso le ayuda mucho al canal a mantenerse. Y si quieren ayudarme todavía más, pueden hacerlo dando clic en el corazoncito para hacer donaciones y ayudarme a hacer esto de manera cada vez más profesional y darles a ustedes píldoras más seguido. Dicho lo anterior, prosigamos. Para entender cómo él defiende este entorno digital, tenemos una entrevista muy interesante que le hizo Caracol. Buena la vida. Suena laboralmente para miles de colombianos y de extranjeros que viven en Colombia, caso concreto de la comunidad venezolana. Me gusta cómo lo enuncia, ¿no? En una gran cantidad de noticias hemos escuchado hablar de los venezolanos como esta comunidad desplazada por la dictadura, el régimen de Maduro, pero aquí son una comunidad de extranjeros que están trabajando con Rappi. Se nos avecina una reforma laboral, cambia el escenario de las reglas de juego laborales. Saludamos a esta hora a Simón Borrero, es el CEO de Rappi, es el hombre que está detrás de este exitoso fenómeno de trabajo y de posibilidad para cientos de miles de personas y que está afrontando una situación pues que tiene un panorama verdaderamente difícil frente a la reforma laboral. Simón, Dejemos resaltado exitoso fenómeno. ¿cuál es su nivel de preocupación con el futuro de Rappi? Es alto, pero la verdad muchísimo más alto por las cientos de miles de personas que pueden quedar sin ingreso. Perdón, pero voy a dudarlo un poquito, que su preocupación principal sea dejar sin empleo a la gente. A la gente que no tiene contratada. Pero dejémoslo hablar. Rappi es una empresa que ya está en 9 países, operando. Creo que se ha vuelto un orgullo nacional de cómo los colombianos podemos hacer cosas grandotas en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, lo que de verdad me preocupa es que este modelo puede dejar por fuera, solo hablando de Rappi, a más de 130.000 personas que hoy tienen ingresos importantísimos para sus familias y que por estar hablando de laboralidad forzosa y de un modelo antiguo, Estamos hablando de laboralidad forzosa, me gusta la expresión. pues van a quedar de verdad afuera del modelo. Esa, Gustavo, es la preocupación real que tenemos. Ok. Simón, en las últimas horas el presidente Petro ha llamado a la gente para que el 1 de mayo se manifieste en las calles defendiendo la reforma laboral y dice él, más o menos citando sus palabras, oponiéndose a la esclavización que se da hoy. Eso es parte del contexto, ¿no? La forma en que se está planteando la conversación. La laboralidad forzosa versus la esclavización. Tal vez el presidente no comparte de ninguna manera junto con su gobierno, de ninguna manera, la forma en que las plataformas y las aplicaciones como el caso de Rappi están acercándose laboralmente a la gente. ¿Será eso? ¿Será que la distancia es tan...? Están acercándose laboralmente a la gente. Ven, acércate, te voy a dar trabajo. Acércate, construye mi empresa con tus rodillas. Creo que la intención del gobierno es buena. O sea, nosotros queremos lo mismo. Queremos poderle dar más protección y más bienestar a los rapitenderos y a todos los trabajadores digitales del país. Eso no es lo que estamos debatiendo. El tema es que hay que entender el modelo, imponer laboralidad forzosa, imponer un modelo antiguo que no entiende lo que quieren los jóvenes, que no entiende cómo funciona la tecnología. Los jóvenes, bueno, reserven esto en el congelador. Esa es la parte peligrosa. Nosotros estamos muy abiertos a sentarnos, estamos pidiendo que nos escuchen y estamos abriendo los números, Gustavo, porque esto se comienza a politizar y comienza a volverse muy peligroso para un mundo de gente que puede perder sus ingresos. A nosotros nos están pintando como la empresa millonaria, egoísta, que no quiere compartir. Nada puede ser más lejos que eso, Gustavo. Rappi hoy, después de invertir millones de dólares de inversionistas de afuera que han venido y han creído en nuestro país, hoy todavía no estamos en punto de equilibrio, Gustavo. Me confunde un poquito esto, porque es que empezamos la entrevista diciendo que esto es un fenómeno exitoso que está en 9 países y que es orgullo nacional. Ahora de repente me dices, querido CEO, que no, que ni siquiera está en punto de equilibrio. Entonces, ¿qué clase de éxito es ese? Se mantiene a costa de los trabajadores precarizados y no ha logrado punto de equilibrio. Entonces, ¿de qué éxito me hablas, viejo? Yo solo digo.
por buenas intenciones que quieran que haya seguridad social, todo eso, obvio, eso es lo que queremos, pero no lo forcen de una forma que no entiende la tecnología. ¿Qué tiene que ver la tecnología en todo esto? La plataforma dice... Solo voy a tomar el pedido si el rapitendero no tiene prestaciones sociales. Simón, ¿cómo es el modelo para sus 130.000 rapitenderos? Digamos, ¿qué beneficio de salud tienen? ¿Qué pensión proyectan? ¿Qué tipo de bienestar les entrega la compañía? Vanessa, ¿cómo estás? Mira, en los últimos 6 meses han ganado ingresos complementarios 150.000 personas. Si se aprueba, como está el texto hoy, de la reforma laboral, forzando la laboralidad, forzando un contrato de trabajo antiguo, Rappi se vería forzado, no porque no nos gusta ese modelo, no, forzado porque si no, no puede operar, a quedarse con unos 15.000 trabajadores que trabajan 42 horas por semana, ganándose el mínimo, que hoy gana mucho más que el mínimo. Ay, perdón, pero no está respondiendo cuáles son las prestaciones, etcétera. Perdón, no está respondiendo. Y aparte, me gustaría corroborar si ganan mucho más del mínimo. Ingresos. Hoy esas personas no solo tienen ingresos adicionales importantísimos para pagarse los estudios, madres solteras que cuidan a sus hijos y no pueden tener un horario fijo. Esas personas hoy tienen un ingreso que hay que proteger, eso es uno. Segundo, hoy el 100% de los rapitenderos tienen seguro de accidente, el 100%. No es verdad que Rappi no los tenga protegidos contra accidentes, no es verdad. Y esto es desde hace meses, no es por esta reforma laboral. Segundo, tienen póliza de salud con Sura. ¿Eso es suficiente? Claro que no es suficiente, Vanessa. No. Y queremos certidumbre jurídica para poderle dar protección a todos los rapitenderos. Lo que imploramos y rogamos es, por favor, hagámoslo de una forma sostenible, no imponiendo algo que puede destruir el modelo. Es muy raro porque como, no sé, perdón, díganme ustedes que estoy loca, me parece que todo lo que está diciendo este personaje es que el modelo de no contratación hace que la empresa sea sostenible, no hace que estas personas tengan una economía sostenible. Según él ganan mucho más de 1 millón de pesos, lo dudo. Podría ser que eso es lo que quisieran, pero no respondió. O sí respondió, lo único que tienen los rapitenderos es un seguro de accidentes y una póliza de salud. Porque uno entiende que ustedes no pueden hacerlo por el modelo de negocio de un trabajador que esté 8 o 10 horas como en cualquier empresa, Claro. pero por ejemplo un tiempo parcial tampoco se podría. No, estamos súper abiertos a hacerlo por hora. La verdad es que eso no es lo que dice el texto de la reforma. El texto de la reforma máximo va como a cuartos, pero hoy en Colombia, ARL, por ejemplo, riesgo 4, que es lo que tendríamos nosotros, se tiene que cotizar en base mínimo a un salario mínimo. Una persona que trabaje 3 horas a la semana, como decenas de miles de rapitenderos para ganar ingresos extras para pagarse la universidad, pues no podemos cotizar en base al salario mínimo. Entonces, claro que algo proporcional por hora funcionaría, sin duda, pero también pero lo importante es no confundir laboralidad forzosa. Pero ¿por qué no podrían cotizar por lo mínimo si dice que se están ganando mucho más que el mínimo? Porque serían muchas menos horas y con muchas menos horas no se ganan el mínimo. Ergo, en este momento, para ganarse el mínimo están trabajando muchas horas. Deberíamos estar pensando en Colombia en tener legislación especial para trabajadores digitales. Eso sí se lo compro, eso sí lo compro. Realmente sí hace falta una legislación específica para trabajadores digitales porque el contexto laboral está cambiando. Las opciones digitales son una opción muy diversa, ¿no? Uber, webcamers, youtubers. Hay muchísimo trabajo digital que en este momento está en un limbo. Eso sí, te lo compro, bebé. Rappi y todas estas plataformas se han convertido en una fuente de ingresos inmediato. Si te quedas sin trabajo, al otro día puedes levantarte, abrir la aplicación, te registras, en 2 minutos estás listo para ganar ingresos. Eso es importantísimo para la gente. Hoy con la reforma como está, tendríamos que hacer, creo que la lista son 12 trámites, que se pueden demorar semanas, examen médico, toda esa llamémosla burocracia
Y esa fricción no es buena para los jóvenes y no lo quieren los jóvenes. Pero me sigue chocando mucho la idea de los jóvenes, en serio, espérense a ver quién fue la gente que salió a marchar, porque es que esto de venderlo como la nueva opción para los jóvenes, que en realidad lo que viene a ser es gente que empieza a trabajar precarizada, que inicia un camino laboral desde la precariedad y que aprende un poco a vivir desde la precariedad. Yo no creo que eso sea como la gran ventaja para los jóvenes. Y aquí es donde entra a cuadro otro contexto, que es el contexto de los trabajadores de Rappi. Al menos 400 trabajadores de distintas aplicaciones de domicilio salieron esta tarde a las calles de Bogotá a protestar por el temor que tienen respecto al futuro de sus trabajos con la reforma laboral. Los motorizados se reunieron al mediodía en el Parque Nacional y se trasladaron en conjunto al Congreso de la República, en donde solicitaron ser escuchados por parte de miembros del gobierno nacional. El día de hoy mis compañeros estamos aquí es con un solo propósito, no estamos haciendo desorden, no estamos haciendo bochinche, como todos piensan en este momento. Aquí estamos es por una simple razón, no queremos un contrato con Rappi, no queremos un contrato con ninguna plataforma digital, solamente queremos ser independientes. Sin generar gran afectación a la movilidad por el centro de la capital. Uno, claramente el hombre que dio declaraciones ahorita es venezolano. Dos, es muy interesante escuchar al periodista decir que sin generar disturbios de manera pacífica, ¿no? Como que resalta esto, cosa que no es lo común en las manifestaciones cuando son cubiertas por medios. Y tres, observen lo nuevas y coloridas que se ven esas chaquetas, lo nuevas y coloridas que se ven las cajitas que llevan en la espalda. Todos hemos visto las condiciones en las que se mueven por Bogotá muchos rapitenderos y no son las condiciones que estamos viendo en esta nota. Los trabajadores realizaron un pliego de propuestas que entregaron en el Congreso de la República. La propuesta sería seguir trabajando como venimos trabajando. Sí debemos, tenemos que regularnos en unas cosas, que eso ya lo plantearía Rappi con el gobierno, pero nosotros queremos es trabajar como nosotros venimos trabajando desde hace muchos años. La estación terminó a las 2:30 de la tarde sin dejar afectaciones al orden público o a la movilidad de la ciudad. Gente, tenemos amplia experiencia en cómo se protesta en Colombia. ¿Ustedes creen que esos letreros los hicieron ellos? ¿Ustedes creen que justo es una casualidad que ese día todos tengan la chaqueta prácticamente nueva? La marcha de rapitenderos pues me parece un poco sospechosa, pero puedo ser muy conspiranoica, así que si quieren ignoren eso que acabo de decir. Puede ser que yo sea conspiranoica ya. Sin embargo, esto nos conduce al último contexto dentro del tema de Rappi que les quiero resaltar. ¿Quién escribió ese trino que se cruzó en mi camino y me trajo a esto? ¿Quién es este pisco? Daniel Briceño, además de ser un ser que se da mucho autolike, uno revisando el Twitter de él lo puede ver, y que solo publica frases cizañeras con respecto a cada uno de los pasos que está dando el gobierno de Gustavo Petro. Me puse a esculcar juiciosamente, tan juiciosamente como lo permite el algoritmo y el viaje de ventanas y etcétera, y encontré un artículo de La Silla Vacía que me pareció muy interesante. Daniel Briceño, el influenciador que denuncia al petrismo. Las denuncias por la compra de juegos de cama con plumones de ganso que hizo la presidencia de Gustavo Petro y por la contratación a empresas y amigos de Petro, incluyendo a la youtuber Lalis en Colombia Compra Eficiente, tienen un nombre en común: Daniel Briceño, un abogado de 31 años que ha revelado en su cuenta de Twitter esos y otros casos que han puesto al gobierno a dar explicaciones y le han dado combustible a la derecha. Muy interesante. Briceño es la cara más nueva en el universo de los influenciadores políticos colombianos y tiene dos características que definen por qué se ha vuelto importante. Defiende posiciones de derecha en un ecosistema en el que los influenciadores de izquierda progresistas y en particular del petrismo han llevado la voz cantante. No estaría tan segura, pero bueno. Y por otra parte, publica denuncias documentadas. Briceño es hoy la versión Matrix recargada del influenciador porque, además de opinar, aporta pruebas de sus denuncias para soportar su premisa de que el cambio no existe. Muy interesante, porque leer esto pues me hace dudar todavía más del trino. Briceño arranca un año en el que, con elecciones locales en octubre, no descarta aprovechar el impulso que ha cogido para lanzarse al Consejo de Bogotá. Al fin y al cabo, primero aprendió a buscar votos que a manejar Twitter. Ok, este pisco está pidiendo pista para pasar de chofer de trinos a concejal. Divino. Casos similares ya se han visto.
Daniel Briceño es un abogado externadista que creció junto a su madre soltera en La Candelaria, donde arrancó a hacer política. Es nieto de Samuel Briceño, pastor cristiano de la Iglesia Cuadrangular, y es por él que desde niño ha sido cercano a Emel Rojas, actual concejal cristiano de Colombia, Justa Libre. Un contexto que lo fue formando con posturas conservadoras, aunque hoy no es un cristiano practicante. Este es el contexto del hombre que publicó El Trino, el mismo hombre que quiso hablar de cubrelechos de plumas de ganso. Su primer golpe de opinión viral, sin embargo, lo dio buscando en Cuentas Claras, la página donde los candidatos deben reportar sus gastos de campaña. El 1 de agosto de 2022, una semana antes de la posesión de Petro, Briceño reveló que la empresa con la que las campañas del recién elegido presidente y varios candidatos del Pacto Histórico al Congreso habían contratado avionetas privadas era la misma a la que pertenecía la avioneta cargada con cocaína que piloteaba el esposo de la presentadora Alejandra Azcárate, capturado en el 2021. ¡Qué afirmación tan interesante! Hasta aquí me llegó la concentración con respecto al caso Briceño. Ya paso a otro contexto, que es el contexto en el que uno tiene que dudar de los medios de comunicación que está leyendo. Porque casualmente, mientras estaba concentradísima, me crucé con el nuevo podcast de Santiago Alarcón, el cual les recomiendo, al que llegué porque, por un lado, las vistas del video que hice sobre Alejandra Azcárate empezaron a subir, y por el otro, empezaron a escribirme personas que estaban muy preocupadas por lo que yo podría haber dicho en ese video, porque en el podcast con Santiago Alarcón, Alejandra Azcárate anunció que va a poner varias denuncias penales contra quienes afectaron su marca al publicar información imprecisa o directamente falsa sobre ella, como esta que está aquí, que dice que la empresa con la que habían contratado avionetas privadas era la misma a la que pertenecía la avioneta cargada con cocaína que piloteaba el esposo de la presentadora Alejandra Azcárate, capturado en 2021. En el podcast, Alejandra Azcárate afirma con documentos en mano que su esposo no estaba piloteando la avioneta, su esposo no fue capturado, la avioneta ni siquiera era del Pisco. Es decir, que esta afirmación cae dentro del paquete de afirmaciones frente a las cuales Alejandra Azcárate ha dicho que hará lo siguiente. A los que lanzaron esas afirmaciones y las lanzaron por escrito, los voy a ver, pero los voy a ver con abogados, sentados donde corresponde. Ya empecé todo el proceso de entablaje de las demandas. Va a ser muy lindo el momento porque les voy a decir, vas a tener que argumentar por qué dijiste lo que dijiste, así que prepara la billetera. Así que a la avioneta yo le voy a terminar infinitamente agradecida. Muy interesante. Muy interesante, porque esta última afirmación hace que nuestro viaje por los contextos aterrice en un único y gran contexto, que es el contexto de la desinformación. Un contexto en el que Alejandra Azcárate puede sentar un precedente si las demandas de las que está hablando prosperan. Un contexto en el que vemos a Briceño labrándose un caminito hacia la política a punta de ser chofer de Twitter. Un contexto en el que hemos visto que eso de ser chofer de Twitter sí funciona para convertirse en político. Y un contexto en el que una empresa que se sostiene a punta de precarización laboral afirma que esto es un revolucionario modelo de trabajo digital. Mismo contexto en el que este pisco o Skoll puede entrar en la categoría de trabajador digital y amasar una masa crítica de suscriptores de 406,000 suscriptores, cosa que le permite firmar unos contratos con Doritos, empresa que lo contrató por la cantidad de gente que escucha lo que él dice, solo que esta vez se le fue la mano y entonces por eso Doritos le cancela el contrato. Pero realmente no creo que a Doritos le importe mucho de verdad lo que dice Skoll. Así las cosas, después de este viaje por los posibles contextos que vienen a ser como multiversos, ahora que lo pienso, me parece fascinante entender que estamos viviendo todos en un contexto que está siendo impuesto por el algoritmo, por la inteligencia artificial, un contexto en el que todas las versiones sobre todas las cosas son posibles porque todo flota libremente en el ciberespacio sin que exista una fuerza de gravedad que atraiga las versiones de las cosas a un suelo firme, de modo que nada amarra a nada a la realidad, a la certeza, y por obra y gracia de esto
A la larga, nada de lo que acabo de decir parece tan grave. Pero me parece que lo es. Y más nos vale hacer lo posible por aprender a navegar en esa gravedad cero de las versiones de las cosas para poder agarrarnos a algo. Porque si no, vamos a ser como Sandra Bullock en Gravity. Bueno, como George Clooney en realidad, que salió volando y nunca más volvió. Y esa es la píldora de hoy. Si les gustó este video, si les gustan estos contenidos, por favor suscríbanse al canal, eso me ayuda mucho, activen la campanita también, y si quieren donar, pueden ir al botón de las gracias, hacer clic y buscar la cantidad que están dispuestos a donar, eso también me ayuda mucho. Estamos en el mundo digital, trabajadora digital. En fin, si hago alguna cosa, acuérdense que se los voy a contar por mis redes. En Instagram soy @estaslapíldora, en Twitter soy @carolanfiru. Gracias por estar firmes ahí. Yo sé que el modelo de este canal no es muy convencional y ustedes me han tenido mucha paciencia y siguen ahí al frente del cañón. Gracias siempre por eso. Chao.